Hola, hola a todos y a todas, buenas tardes. Pues aquí estamos otro directo más, otro jueves más. Hoy tenemos un testimonio que queremos seguir dando voz al tema del deporte, al tema de hacer prevención, que para esto nos viene muy bien el tema del deporte, para poder prevenir en el cáncer. Y desde AMO pues queremos seguir dando voz y nos parece sumamente importante. Así que hoy tenemos una chica que, si os parece, la vamos presentando. Ella se llama Cecilia, es una chica que ha padecido cáncer. Explicará un poquito su historia y a más nos explicará un poquito con su deporte. Hola, Hola, hola buenas Cecilia. tardes. ¿Me oyes bien? Perfectamente. ¿Me oyes? Sí, 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 yo te oigo bien. Yo también, estupendamente. Genial. Bueno, ya pues si te parece, empezamos el directo. Deciros a todos que si por lo que sea hoy no podéis ver lo que sea el directo, que lo tenéis en la bio de Amo, que lo podréis ver cuando queráis, si nos lo deja grabar después Instagram, que a veces también nos hace malas pasadas. Y nada, pues si te parece, empezamos, Cecilia, un poquito desde el principio, cómo te detectas Bien. tu cáncer y cómo es en una revisión, cómo es todo esto, cómo empieza. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos y nada, encantada, un placer de compartir este ratito con todos vosotros. Y bueno, con respecto a la primera pregunta, yo creo que como nos pasa a muchísimas mujeres, fue un hallazgo prácticamente casual porque bueno, pues no, detecté un bulto anómalo en la mama derecha Ujú. y, bueno, de manera casual, porque prácticamente, pues bueno, ya tenía mis revisiones pasadas y no tenía ningún antecedente ni nada, pero bueno, fui a la revisión al detectar ese bulto y a partir de ahí, pues bueno, fue el diagnóstico de un cáncer de mama in situ y, y bueno, pues todo el proceso posterior de toda la cirugía y todo el tratamiento que fue necesario. Esto fue en el año 2013, marzo del 2013. Y te hacen, o sea, en ese momento en que te dicen la noticia, cómo te lo tomas, cómo lo diriges, cómo te sientes en ese momento. Pues bueno, imagino que, que las personas que lo hayan pasado pues se identifican rápidamente con la manera de sentir en esos momentos que son muy duros. Realmente, sobre todo porque no esperas que sea nada malo, creo que no estamos preparados para recibir noticias. No es que no estemos preparados, quizá la palabra no es preparados, sino no tenemos ganas, nunca estamos con la sensación de que algo malo nos va a suceder y en ese momento pues es como un impacto, ¿no? Algo que te paraliza. El momento del diagnóstico creo que es uno de los más duros porque en ese momento se para la vida, se para los proyectos, se para el tiempo, te encuentras de repente en un abismo difícil de encajar y asimilar, pero al mismo tiempo necesitas hacerlo dinámicamente y rápido para poder afrontar todo lo que conlleva esta enfermedad. Eh, no lo miro desde un lado negativo, sino desde la sensación de que tenemos que desde ese momento iniciar nuestro camino hacia la recuperación, hacia la curación, hacia, hacia la normalidad que en ese momento tanto anhelamos debido al diagnóstico tan duro, como digo yo, tan, no sé, tan impactante en ese momento. Ujú. En mi caso, bueno, fue necesario, fue preciso la cirugía, la mastectomía radical, con linfadenectomía, ya que tenía un ganglio afectado. Posteriormente, sesiones de quimioterapia y finalizando con la radioterapia. Ese fue el tratamiento inicial que prácticamente duró alrededor de unos 9 meses. Ujú. Y bueno, un año y medio, 2 años después, hice la reconstrucción de la mama y mastectomía profiláctica contralateral, así que tengo reconstrucción en ambas mamas. Ese fue un poco
el proceso, como digo yo, el principio de esta enfermedad, que al fin y al cabo, pues bueno, nos acompaña de por vida como una herida de guerra más dentro de nuestra vida. Así lo siento yo y así me acompaña. Entiendo que primero te hacen la intervención, ¿no? Ujú. En este caso, De mastectomía, eso es. o sea, mastectomía bilateral de los dos pechos. En un primer momento fue mastectomía derecha, de la mama derecha, y linfadenectomía, eso en un primer momento, y lo que es la quimioterapia y la radioterapia. Posteriormente, en el proceso de reconstrucción, en mi caso, pues también fue aconsejable la mastectomía contralateral profiláctica, en este caso, y reconstrucción de ambas mamas. Ese es el proceso que llevé a posteriori de todo el tratamiento. En el momento de la reconstrucción fue el momento de decidir que la otra mama también se iba a extirpar y hacer la reconstrucción de ambas mamas. Muy bien. ¿Y cómo viviste el tema de la quimio? Porque ahora supongo que tendremos gente conectada o gente que nos verá en esta semana. ¿Cómo viviste todo este tema? El tema de la quimio, cuando entraste, qué es lo que se ve, ¿no? Que haya mucha gente que como que le impacta, ¿no? Cuando te dicen tienes que ir a quimio, ¿no? Que te impacta y luego cuando estás dentro lo vives de otra manera, ¿no? Sí, yo creo que como, no sé, como cualquier proceso que desconocemos, pues nos genera en primer lugar pues una sensación de inseguridad, de miedo, de temor. Eh, yo creo que al fin y al cabo para mí la quimioterapia, y así la intenté percibir desde el principio y me ayudó muchísimo, creo que es un aliado. Quiero decir, estamos al lado de la quimioterapia, aunque es un proceso duro porque, bueno, tiene efectos secundarios visibles, muchas veces, tanto los visibles como los que no se ven, pero nosotros sí que sentimos cuando lo estamos recibiendo. Es decir, eh, creo que es una curación. Es la manera de afrontar algo que de por sí solo es muy agresivo. Quiero decir, no tenemos que perder nunca de vista que lo agresivo realmente es el cáncer, el tumor. Es algo que está creciendo de manera incontrolada y que no, prácticamente no lo percibimos hasta que ya da alguna sintomatología. Ujú. Y a eso es a lo que le tenemos que tener miedo. La quimioterapia al principio, pues bueno, asusta porque nos enfrentamos a tratamientos que tienen efectos secundarios visibles e importantes, pero creo que somos fuertes, nos aliamos a él, sabemos que nos va a debilitar porque tiene que debilitar al tumor y eso hay que lucharlo desde su proceso, de la manera que tiene él de atacarnos a nosotros vamos a atacarle a él. Entonces yo creo que la quimioterapia, a pesar de la parte negativa, que podríamos decir, para mí no es tan negativa, creo que es necesaria para poder curarnos, es nuestra aliada. Y desde esta perspectiva, creo que es importante afrontarla. Saber que hay profesionales detrás de los tratamientos que nos están cuidando, que están haciendo todo lo posible para que sigamos aquí muchísimos años, que cada uno de los procesos oncológicos se trata desde la, la individualidad del enfermo, de la paciente, del tumor, Ujú. para poder curarnos, ¿no? Para poder prolongar nuestra vida y para acabar con lo que realmente es malo, que es el tumor. Así que yo creo que, aunque al principio, evidentemente, el tratamiento es complicado, que conforme avanza el tratamiento estamos más débiles, pero yo creo que a veces también el ser humano, cuando estamos más débiles, nos da la oportunidad de percibir un montón de cosas que a veces el día a día no nos deja. Y creo que la quimioterapia durante el tratamiento también es un buen momento para hacer un poco de viaje interior, recomponernos, saborear los maravillosos momentos de la vida que a veces no podemos por el día a día. Nos permite tener un poquito más de tiempo, cuidarnos, serenarnos, retomar fuerzas, retomar proyectos, retomar vida y seguir hacia adelante. Entonces creo que aunque es duro, tenemos que saber que es el camino que tenemos que elegir porque es el que nos recomiendan las personas que nos cuidan, los oncólogos bueno, y por supuesto el personal de enfermería, también soy enfermera y, y no sé, sé que todos los compañeros que se dedican a los pacientes oncológicos, o sea, hay algo poderoso en ellos que hace
Son ángeles. que tengamos, bueno, pues esa energía que necesitamos en los momentos más difíciles. Sí, son ángeles. Yo siempre lo he dicho, ¿eh? Toda esta gente que se dedica y toda la gente que está allí con nosotros, todas las enfermeras, todos los auxiliares, los camilleros, Todo el personal, todo el personal. todo el personal son ángeles, ¿eh? Bueno, es lo que tú dices también, ¿no? Supongo que al principio es el miedo a lo desconocido, ¿no? Y que dices que te vas a encontrar, ¿no? Allí y hablan tantas veces con el tema de la quimio, bueno, como que lo das como que es algo malo, como que es algo pero es lo que tú dices, ¿no? Que es una medicación que tenemos ahí y que salva vidas. Claro, La real- por supuesto. Yo creo que nos tenemos que aferrar, o sea, el proceso de curación o el proceso de lucha o el proceso de afrontar lo que tenemos, como todo en la vida, no puede depender solo de uno mismo. Es decir, tenemos un trabajo interior y un trabajo de energía y positivismo que tenemos que lucharlo para afrontar mejor el proceso, pero es todo tan importante, es importante esa medicación y esas personas y esa investigación que día a día se hace para lograr tratamientos mucho más definidos, mucho más agresivos contra los tumores y mucho más suaves para los pacientes y sobre todo saber que son nuestros aliados, están a nuestro lado en la batalla, a nuestro lado en la lucha para seguir adelante. Entonces, yo creo que aunque evidentemente afrontemos con inseguridades, con miedo de cómo nos vamos a encontrar, de qué efectos secundarios va a tener, de si vamos a perder el pelo. Yo la verdad es que una cosa que me ayudó mucho Ujú. es que cada vez que yo me sentía débil, porque, pues bueno, porque a lo mejor había perdido mi cabello o me notaba físicamente más deteriorada, por dentro pensaba, si esto está haciendo esto, ¿no? Estos efectos secundarios conmigo, estamos machacando el tumor, estamos luchando, es decir, me está debilitando, pero yo sé que me voy a recuperar y a él lo vamos a dejar atrás. Entonces, creo que hay un trabajo interior día a día difícil, pero como otras situaciones de la vida que también son difíciles y sabemos que cuando llegan las afrontamos, porque el ser humano tiene mucha fuerza interior y yo creo que sobre todo es saber que podemos, saber que estamos aquí, saber que nuestra vida es única e irrepetible y que vamos a vivir todos los días que nuestra vida nos lo permita. Ojalá lleguemos todos a viejitos, como digo yo, y cumplamos 120 años, pero contra eso, o saber si eso va a llegar, pues bueno, pues cada vida la escribiremos cada uno de nosotros. Pero día a día, nadie va a luchar nuestra fuerza y nuestro positivismo por seguir adelante, porque ya digo que nuestra vida es única y irrepetible. La mía con mis días y la de cada uno con los días que nos permita, que nos permita vivir. Así que creo que todo lo que esté a nuestro lado, todas las personas que luchan a nuestro lado, es una batalla, es una guerra ganada. Posiblemente por el camino pues tengamos bajas, tengamos momentos en los que es difícil superar determinadas cosas. Sabemos que hay casos que a lo mejor no se pueden curar, sabemos que hay recidivas, sabemos que, bueno, todos tenemos casos conocidos de personas que no han podido superarlo a pesar de tener energía, pero yo creo que no es que hayan podido superarlo o no, es que hemos vivido nuestra vida y el día a día lo vivimos caminando, caminando, no pensando en el final de la vida, sino en la vida que día a día estamos viviendo. Así que desde esa perspectiva, todos hemos vivido nuestra vida. Empieza cuando nacemos y acaba cuando tenga que acabar cada una de las nuestras. Pero mientras y por el camino, seguiremos luchando y viviendo y disfrutando y compartiendo y seguro que si este tumor o esta enfermedad nos vuelve a asomar la cara, volveremos a asomar las fuerzas que tenemos para seguir adelante. Exacto. Sí, sí. Qué chute de positividad que será este directo, ¿eh? Ya lo estoy viendo. Seguro que muchas piensan como nosotras. Es que además yo creo que es un sentimiento que cuando lo compartes con personas que han pasado lo mismo que tú, Bueno, es lo que lo sientes, lo sientes. Sabes que está ahí y sabes que todas tenemos algo por lo que seguir aquí, por lo que luchar, por lo que vivir, exacto. pero día a día, Mm. cuando somos conscientes de que tenemos una enfermedad y cuando no lo somos y a pesar de eso estamos aquí por ser felices. Exacto, sí, sí. En ese momento tienes hijos, en el momento de padecer cáncer. Sí, en el año 2013 tengo dos hijos, Eloy y Lucía. El mayor es Eloy, el chico, y tenía 11 años, y Lucía, la pequeña, tenía 5. Ujú. Es decir,
Era, pues bueno, un momento en el que creo que cuando eres madre, pues, bueno, pues la vorágine del día a día con los niños, pues vamos como muy aceleradas todas por el trabajo, los niños, la casa, bueno, todo, ¿no? Es decir, tenemos ayuda, pero, en fin, cuando los niños son pequeños, evidentemente los padres tenemos mucha carga asistencial también fuera del trabajo. Entonces era un momento en el que mi vida rodaba muy rápido y bueno, pues sobre todo muy enfocada a mis hijos y de repente me dan una noticia que no puedo encajar porque me da la sensación de que esa vida que para mí se iniciaba a nivel familiar, a nivel niños, a nivel que, bueno, me iban a hacer abuela, es decir, todos esos proyectos y sueños que tenemos y que proyectamos muchas veces a largo plazo, se paraba de golpe, ¿no? Tuve la sensación por poco tiempo, pero para mí un poco de las más desagradables, que mi vida se paraba y que no iba a ver crecer a mis hijos, ¿no? Que eran pequeños y que posiblemente pues esos años que yo pensaba que iba a compartir con ellos, pues no iba a suceder, ¿no? Hubo un momento de bajón importante que yo creo que también es normal, es normal que tengamos sentimientos, sobre todo en los momentos más cercanos al diagnóstico, donde en ese momento pues a mí me dio por llorar y llorar y llorar, no sé cuántos días, 2, 3 días, hasta que ya dejas de llorar. Es necesario también expresar esos sentimientos Ujú. y de repente empiezas otra vez a recomponer y a saber que, bueno, al fin y al cabo ellos eran el motor de mi vida. Entonces, como lo habían sido anteriormente, es decir, no es que la enfermedad haya cambiado que ellos sean el motor de mi vida, sino que en un momento determinado me quedé sin gasolina, ¿no? Y de repente me di cuenta que no, que eran el motor de mi vida, que yo era su madre, que me querían. Tuve que, evidentemente, explicarles a su nivel y como... Preguntar, Cecilia, ¿cómo Sí, explicas? Bueno, porque entiendo que hay mucha gente que tiene que explicar a sus hijos, ¿no? Entonces, ¿tú cómo explicas a tus hijos que en ese momento tienen 11 y 5 años? ¿Cómo les explicas que tengo cáncer o que tengo una enfermedad? ¿Cómo se lo cuentas? pues la verdad es que yo creo que también es como una decisión muy personal cómo hacerlo. También es verdad que creo que hay especialistas, hay psicólogos en las asociaciones que nos pueden ayudar a veces cuando no sabemos cómo enfrentarnos a dar una noticia. Primero me tuve que serenar personalmente, cierto es, o sea, tuve que hacer un trabajo interior primero para asimilar un poco lo que estaba pasando en mi vida o lo que iba a acontecer, porque bueno, tras el diagnóstico todas sabemos que el tratamiento suele ser bastante rápido para conseguir pues que sea lo más efectivo posible una vez que ya está diagnosticado pues el tumor. Entonces sabía que había poco tiempo donde mi cuerpo iba a experimentar cambios importantes porque iba a sufrir una mastectomía, donde mi cuerpo, además, con la quimioterapia, pues bueno, iba a tener efectos secundarios visibles como el pelo y cosas que nos preocupan porque es difícil explicárselo a los niños. Ujú. Entonces, en primer lugar, sí que me frené, quiero decir, intenté yo misma saber cómo poder explicarles a mis hijos, pero al mismo tiempo también pensé que hay tantas cosas que les enseñamos día a día y no nos damos cuenta, les enseñas a ser buenas personas, les enseñas a lo que es importante en la vida. Y dije, bueno, esto es algo más, ¿no? Tengo que hacerlo de alguna manera que ellos lo puedan entender, que sepan que hay una realidad que va a cambiar, que físicamente voy a cambiar, pero que su mamá es la misma, que está aquí, que es fuerte, que es poderosa y que va a sobrepasar esta enfermedad o va a sobrellevar esta enfermedad de la mejor manera posible. Cierto es que los niños tenían 11 y 5 años, con lo cual la explicación no puede ser la misma, como sabemos, para cada circunstancia, pues. Entonces, en este caso, el mayor que tenía 11 años, pues pude hablar con él, le dije que había una enfermedad que se había diagnosticado, que era un cáncer, y él, claro, lo primero que me dijo, que me desmontó un poco, fue, mamá, pero el cáncer te vas a morir. Y entonces, claro, en ese momento le dije, me voy a luchar, cariño, no me voy a morir, vamos a poner un tratamiento y vamos a salir adelante. Pero ese tratamiento es duro y vas a ver que voy a tener cambios importantes, pero, pero no tienes que preocuparte porque voy a luchar. Evidentemente ellos necesitan también un periodo de adaptación. Es decir, el momento de decírselo, ellos pierden la seguridad que tienen en algo que desconocen y que a lo mejor no han oído y entonces, pues bueno, tienen esa sensación. Entonces, poquito a poco van viendo conforme van avanzando los días que tú vas ganando seguridad y ellos van ganando seguridad, van viendo que no pasa nada y que lo vamos a afrontar. Creo que es importante que sepan
reconocer que o sea, avanzarnos un poquito para que sepan lo que va a pasar. Quiero decir, si vas a hacerte una mastectomía o tienen que hacer una mastectomía, saber que tu cuerpo va a sufrir un cambio y explicárselo de alguna manera, sabiendo que es un cambio que no pasa nada. Yo le decía, es una mama, pero voy a tener un cambio en mi cuerpo, pero soy la misma. Ellos no les importa, quiero decir, son las personas que creo que al final mejor entienden las cosas porque el amor es incondicional. Y qué mejor en un niño para darnos cuenta que realmente es así. Entonces son capaces de asumir cosas y también tienen superpoderes que no sabemos y son muy capaces de afrontar cosas siempre y cuando tú lo transmitas de la mejor manera posible. Y por supuesto que yo creo que hay que anticiparse un poquito a lo que va a pasar para que ellos tengan recursos y activen sus mecanismos de entender que la situación va a cambiar. El mayor sí que es verdad que pedía más información, pues de saber cómo estaba, y el día a día de vivirlo conmigo le ayudó a afrontarlo bien. La pequeña, pues además mi hija pequeña es pues muy fantasiosa, entonces pues era muy chiquitina y solamente se dio cuenta de que había un cambio en mi vida, ¿no? Cuando me vio de un día para otro que me faltaba un pecho. Entonces me dijo, mamá, ¿te falta una tetita? Le dije, pues sí, cariño, porque la han tenido que quitar para quitar una cosa mala que tenía, pero y va a crecerte, digo, pues no crecerá, pero van a poner una muy bonita, quiero decir. Y a lo mejor si no hubiera decidido hacer la reconstrucción, pues le hubiera dicho que me iba a quedar así y lo hubieran aceptado. Luego los cambios físicos que acontecen con el tratamiento de quimioterapia lo viven poquito a poco. Es decir, yo pues decidí en este caso mantener mi imagen corporal con una peluca y sobre todo cuando salía a la calle, porque para mí era importante, ¿no? En este momento, igual que hay gente que prefiere ir, como esto es libre, quiero decir, cada una se tiene que encontrar bien consigo misma, haga lo que haga, lo importante es pues que en determinados momentos a lo mejor te apetece una cosa u otra. Entonces yo de cara a la calle siempre he llevado peluca porque me sentía a gusto conmigo misma. Y si dentro de casa llevaba mis pañuelos porque también me sentía mucho más cómoda, ¿no? Es, bueno, pues fue mi manera de vivirlo, pero yo creo que cualquiera puede decidir lo que quiera hacer con su pelo, con su vida y con su forma de expresar su enfermedad. Es libre porque además esa manera de expresarlo es la que te ayuda a avanzar. En este caso, pues llevaba peluca y fuera de casa bueno, dentro de casa me la quitaba. Entonces muchas veces cuando íbamos a algún sitio y había más niños, la pequeña, es que tengo anécdotas para contar como todas, me imagino, pero me decía, cuando llegábamos a algún sitio, es que yo era la mejor, porque íbamos a algún sitio y siempre que había amiguitos suyos decía, a mi mamá le falta una teta, y mi mamá lleva peluca, pero está calva, o sea, era como la novedad, o sea, no pasaba nada desapercibida donde íbamos, ¿no? Entonces me di cuenta, y los demás, claro, se quedaban así como diciendo, ¿qué dice? Porque no, yo creo que eran tan pequeños que no asumían tampoco ni lo que decía la otra. Pero bueno, creo que, que yo lo viví, no sé, al final te das cuenta que todos son experiencias de la vida, todos son momentos de la vida, que evidentemente los niños necesitan su tiempo, necesitan su ayuda, a lo mejor hay niños que nos asombran y lo llevan mejor y otros que nos piden más información y yo creo que no hay nadie mejor que unos padres para conocer a sus hijos y saber cómo transmitirle las cosas. En el momento en que te dejas llevar por esa emoción y ese sentimiento de madre o de padre o de familia en ese momento, o que te ayude algún familiar o alguna hermana o algún tío o algún profesional que en ese momento necesites, te ayudan a enfocar esos aspectos de la vida, pero yo creo que hay que volver a mirarnos en el interior y saber que somos capaces de muchas cosas y no hay nadie mejor que nosotros para saber cómo cuidar a nuestros hijos y cómo transmitirles la información. Entonces yo creo que depende de cómo no hay una receta, pero sí que hay una manera de percibir que sabemos hacer las cosas y que lo vamos a hacer bien. Confiar en nosotras mismas, porque ellos tienen a su mamá, a su papá, o a sus papás o a sus mamás incondicionalmente. Da igual que les falte el pelo, da igual que estén un día más débiles, da igual que un día se quieran acostar contigo porque tú estás en la cama, da lo mismo. Si un día, por ejemplo, yo los días que a lo mejor estaba más débil o que necesitaba un poco de descanso, pues intentaba que ellos tuvieran una actividad con su padre, con sus tíos, con sus abuelos. Es decir, hay momentos en los que no es que quieras evitar que te vean, sino que necesitas descansar y los niños no dan tregua, no dan descanso. Entonces hay momentos que necesitas, pues a lo mejor interiorizar determinados procesos, estar tranquila y en esos momentos pues aprovechas para que hagan otras cosas. Pero, por ejemplo, a mí me han dado mucha energía, me han dado muchas ganas de hacer cosas. He podido dedicar mucho más tiempo a cuidarles cuando yo estaba más débil. Me di cuenta que el día a día del trabajo y todo te impide pasar tiempo con ellos y, sin embargo, aproveché todo el tratamiento, todos esos 9 meses de proceso de tratamiento para dedicarles tanto tiempo
para hacerles sus bocatas, para recogerlos del cole, para llevarlos al cole, para acompañarlos a un montón de cosas que cuando trabajas no puedes, con lo cual dije, pues bueno, voy a aprovechar estos momentos que me regala también la enfermedad para estar con mis hijos. Así que yo creo que de todo, si nos paramos a pensar, siempre podemos sacar algo positivo. Pero no solamente porque seamos positivas, sino porque esto es la vida. Aquí estamos para vivir y para ser lo más felices que podamos dentro de todo el proceso de vida, que no siempre es maravilloso. Exacto. Así que yo creo que hay que apoyarse en todo y sobre todo en nuestra familia y, como no, en nuestros hijos, que son un motorcillo, como digo yo. Eran mi jarabito de la vida. Yo les he llamado jarabito de la vida. Digo, mira, la mamá se pone la quimioterapia, el tratamiento de radioterapia y vosotros sois mi jarabito de la vida. Y ellos se reían. Hemos pasado momentos muy buenos dentro de Totalmente este de proceso. acuerdo, Cecilia. Sí, sí, porque realmente son el motor, ¿eh? En todas estas situaciones malas son el motor de todas. Sí. Bueno, si te parece, nos decantamos ya por el tema deporte. Genial. ¿Tú hacías deporte antes, Cecilia? ¿Eras deportista o hacías...? La verdad, a ver, no voy a decir que sí, porque no. Es decir, no voy a decir que era una... Es decir, hacía deporte, bueno, yo toda la vida he ido a los scouts, hemos caminado mucho, hemos hecho actividades de montaña, con mi marido también nos hemos dedicado a hacer mucha montaña toda la vida, pero nunca he hecho un deporte como una actividad diaria, ni he tenido ningún deporte. Es decir, y de hecho el remo no lo conocía, quiero decir, lo conocía a través de la actividad que realizaban mis hijos. Jamás me había subido en un barco a remar, nunca jamás. ¿Y Y nunca me hubiera imaginado que después de esto iba a remar. y cómo surge esto del remo? Bueno, pues yo vivo en Alicante, cerquita de toda la vida he ido al Club de Regatas de Alicante porque, bueno, mi padre siempre ha pescado, ha sido pescador y siempre hemos estado allí en el club. Y desde que digo porque, bueno, porque tengo un sentimiento importante hacia el Club de Regatas de Alicante por ese motivo, ¿no? Es como muy, para mí ha sido siempre muy familiar. Mi familia hemos ido mucho allí de pequeñas, pero nunca habíamos hecho ninguna actividad deportiva. Y con los niños, en la edad un poquito antes en- más o menos no, un poquito más tarde de lo que es mi diagnóstico, más o menos en esas fechas, mi hijo sí que remaba en el club, ¿no? Ujú. Entonces, tras el proceso de la quimioterapia, la radioterapia y la reconstrucción, una vez que me había hecho la reconstrucción, pues acompañándolo en una de sus actividades, porque él remaba en el club como actividad deportiva, pues bueno, llegué al club y en ese momento estaba allí su monitor y entonces le pregunté, no sé, como soy un poco impulsiva también así en general, y además en ese momento que tenía hecha la reconstrucción y todavía no estaba físicamente muy recuperada, por así decirlo, tenía todavía ligeras limitaciones, Ujú. pues le pregunté yo, me encanta el remo, y me dijo, sí, la verdad es que es un deporte muy, no sería los niños remar, subir a los barcos, y me generó una sensación muy buena. Y como soy un poquito impulsiva, pues le pregunté, ¿yo podría remar? Que además al mismo tiempo que le preguntaba, dije, tontería, le estoy preguntando porque me va a decir que no, ¿no? Es que era como esa pregunta que la estás pensando y la lanzas. ¿Sabes lo que te van a Y contestar? fíjate, sí, la respuesta me sorprendió. Sí, sí, porque no esperas, ¿no? Que sea... Y entonces me dijo, claro, ¿por qué no? Busca compañeras que quieran subirse a la embarcación contigo, porque son embarcaciones es el tipo de embarcación que iniciamos es un falucho de ocho personas que reman. Me dijo, busca mujeres que quieran remar contigo y, claro, ¿por qué no? Entonces, en ese momento, que creo que es muy importante aquí hacer un inciso a lo necesario que es que la sociedad, que las personas que están alrededor en nuestro entorno sepan lo importante que es que toda la sociedad en sí esté integrada y comprometida, porque muchas veces es fácil hablarlo, pero hay que hacerlo. Es más fácil a veces, es decir, que nadie se olvide que estamos todos en el mismo barco, que nadie se olvide que en cualquier momento cualquiera puede tener un proceso como el nuestro, que estamos juntos y volver a reintegrarnos en algo en la sociedad que alguien te diga, claro, ¿por qué no? A lo mejor yo diría que no era capaz, porque no lo pensé, pero alguien me impulsó en ese momento, pues me dijo, mira, es mejor que esperes, o evidentemente preguntamos a los médicos responsables, en este caso de mi tratamiento, al cirujano plástico, si podía, evidentemente hay una parte que cada caso es un mundo y hay que consultarlo y cuándo es el momento adecuado, pero quiero decir que sí que se puede.
Así que rápidamente mi círculo cercano me ayudó a montar ese grupo de 8. Nos juntamos con otras mujeres que también habían pasado por un cáncer de mama y mujeres que no lo habían pasado de mi entorno, mis compañeros de trabajo, que me dijeron que claro que sí, es decir, me agruparon en ese momento como, bueno, esta está loca, nosotras también, vamos a remar. Y bueno, fue uno de los momentos más Qué maravillosos, bueno. más emotivos, Sí. creo que de todo el proceso, porque nos subimos al barco, nos llegó una monitora que se llama María, que jovencita, que se sentó con nosotras y nos lanzó al mar, nos enseñó a remar. Entonces, subirnos en el barco, ese primer impulso, esa sensación de remar que es espectacular, salir al mar y ser capaces de llegar a donde llegamos el primer día, para mí fue una de las sensaciones más bonitas que he tenido en el post diagnóstico, por así decirlo, porque para mí fue volver a saber que era capaz de hacer cosas, saber que a pesar de mis miedos y mis inseguridades podía remar y fue tan gratificante lo que sentimos en ese barco, fue tan poderoso, creo, que nos dimos cuenta que teníamos que enseñárselo al resto del mundo. Por lo menos, no porque fuera una de las mejores actividades, pero lo importante que es hacer deporte, hacer ejercicio, equipo, sentirnos seguras alrededor de otras personas que aunque tengamos alguna limitación, porque evidentemente funcionalmente yo tengo alguna limitación a la hora de remar, pero es que hay otras personas a mi lado que reman conmigo para que ese barco salga adelante. Entonces, es tan poderoso la unión, el sentirte que formas parte de algo y que nunca te has sido de ese algo. A pesar de que la enfermedad a veces como que nos deja atrás, pero no estamos atrás. La sociedad tiene motor y tiene capacidad para que estemos todos juntos en el mismo barco, en la misma lucha, en vivir y en seguir. Entonces, de verdad que fue un momento muy poderoso y a partir de ahí iniciamos un camino, iniciamos una asociación, iniciamos más Y grupos de remo. ahí ¿no? La asociación Perdón, que iniciáis el tema de la asociación. exactamente. Bueno, al principio estuvimos remando un par de años, desde el 2015 hasta el 2018, dos años y medio, tres, que no habíamos montado la asociación. Sin embargo, pues hacíamos nuestra actividad en el club de regatas con nuestros monitores Uh -huh. y bueno, nuestro barco se llamaba Remavida porque fue el primer barco que tuvimos. Eh, Nos gustaba, pues bueno, la sensación esa de juntar esas dos palabras, ¿no? El remo y de la vida, remavida, ¿no? No sé, nos encantó. Nos llamábamos Remavida, el grupo Remavida y bueno, intentamos impulsar lo que estábamos haciendo. 2 años más tarde, 2 años y medio más tarde, en el 2018, Uh -huh. fue cuando ya creamos la asociación porque queríamos avanzar un poco más, queríamos tener más visibilidad y al final pues asociarse es unirse. La asociación está formada por mujeres que han padecido cáncer de mama y otro tipo de cáncer, también de tumores que reman con nosotras. También lo forman mujeres y hombres, quiero decir, quien quiera puede formar parte de Remavida, sobre todo porque tenemos, por un lado, la actividad principal que es el remo y fomentar la actividad deportiva y la actividad de remo en una primera instancia, pero también un poco pues actividad de prevención, de promoción y todo lo que pues Ay, no sé, creo que te he dar perdido, visibilidad Cecilia. a lo que estamos haciendo y sobre todo es lo que digo yo en remar o hacer algo o hacer actividad física que es imprescindible a todas las edades porque al final es prevención para cualquier tipo de enfermedad, tanto cardiovasculares como tumorales, como cualquier otra enfermedad que muchas veces el sedentarismo está favoreciendo que cada vez haya más casos. Uh -huh. En nuestro caso, hemos elegido remar porque es lo que hemos hecho, pero sé que hay un montón de actividades deportivas que hacen otras compañeras, también mujeres que superan cáncer de mama y otro tipo de tumores, que están haciendo un montón de actividades deportivas. Yo creo que el deporte te engancha rápido a volver a moverte y a tener una actividad también mental muy importante. Exacto. Yo siempre, un poco para acabar ya, porque no sé si nos queda mucho tiempo del directo. Siempre antes de acabar, bueno, comentaros un poco si hay alguien que puede estar viendo el directo y hay alguien en el que se está pensando hacer deporte, no hacerlo, o durante el tratamiento si puede hacer deporte, si no,
pues un poco, ¿qué le dirías tú, Cecilia? Tú que ahora mismo estás con todo este tema del deporte y que te sientes bien y que, ¿cómo le dirías a estas personas? ¿Qué le dirías? Yo creo que en cualquier momento del proceso de la enfermedad estamos dirigidas por personal facultativo, por médicos, que van a ser los responsables de saber hasta qué punto puedes en un momento determinado realizar una actividad. Yo creo que lo importante es, si puedes hacerla, unirte, buscar la que más te guste, la que consideres que te vas a encontrar más cómoda. Si no es, y si tienes ganas de experimentar algo nuevo, pues busca la que más te guste. Siempre, como digo, pues dirigido por un personal facultativo que indique que actualmente lo puedes hacer. Si no lo puedes hacer, sí que es bueno acercarte a esos grupos y aunque no participes de la actividad activamente, se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, en nuestro barco se han subido mujeres que no pueden remar y las hemos sacado para que compartan la actividad y esos momentos tan buenos que genera estar con más personas y sobre todo transmitir esos sentimientos. Ese momento también, Cecilia, o sea, doy mucho hincapié en ese momento en el que estáis todas en el barco, ¿no? Que debe ser un Eso sentimiento, es terapia. unas emociones, Sí, cuando algo es algo que es como tú dices, ¿no? Que habéis vivido todas, que habéis sentido las mismas emociones, que habéis pasado por lo mismo, lo que mismo. entonces debe Es ser que lloramos, chulo de lloramos en el barco, nos reímos en el barco, porque nos permite durante esa hora o ese tiempo a la semana, o porque bueno, tenemos varios horarios, el compartir experiencias. A veces son muy intensos, hay sábados que son muy intensos en sentimientos, otros que son pues de risas, de momentos muy, no sé, muy emocionantes y sobre todo que al final haces feedback, es decir, te das cuenta que hay otras personas como tú y, no, y normalizas cosas que esos miedos, esas inseguridades, las normalizas y te ay, es que ellas también han sentido lo mismo que yo, claro, esto lo sentimos todas, es que hemos tenido miedo, pero lo sentimos todas, te empoderas, te haces fuerte, porque no estás sola, es decir, no estás sola nunca. La enfermedad te afecta a ti individualmente, pero hay tantas personas a tu lado viviendo lo mismo o sabiendo que te van a ayudar o sabiendo que te quieren ayudar, con lo cual es que te empoderas y entonces esa es la verdadera, para mí el verdadero sentimiento del empoderamiento. Cuando hablas de empoderamiento, ¿qué significa? Yo no lo sé, es cuando tú dices, aquí estoy, me he hecho más fuerte, ¿no? Es empoderarte. Muchas veces es porque compartimos cosas. Yo agradezco también, tanto bueno, el Club de Regatas de Alicante como las federaciones valenciana de remo y la Federación Española de Remo, que nos ha permitido también realizar esta actividad, que nos da la mano y nos acompaña para que veamos que se puede hacer, que nos preparan actividades, que han montado, han sido capaces de montar hasta ligas y regatas, que he conseguido mi primera medalla en la vida a los 40 y ahora tengo 47, pues a los 45 creo que fue la primera regata que hicimos y tuvimos nuestras medallas y eso es muy ilusionante, quiero decir, eh, que se pueden hacer muchas cosas, si se sobre todo que nos tenemos que enganchar a un deporte, todo el mundo, pero todo el mundo porque es salud, es hablar de deportes, hablar de salud. Hay deportes más intensos, otros más suaves y yo, vamos, las personas que tengan la posibilidad de probar el remo, yo se lo aconsejo porque de verdad que sorprende. Habrá gente que no le guste, evidentemente, porque no, bueno, no tiene por qué, no es el deporte que sea universal y que vaya a gustar a todo el mundo, pero de verdad que muchas nos hemos quedado porque hemos sentido que es muy reconfortante y creo que el mar, los que tenemos, bueno, mar o también en ríos, o es decir, que en España se rema en muchísimos sitios y que de verdad que no sé, es tan agradable que yo aconsejaría por lo menos probarlo, que no nos quedemos con las ganas de saber si nos gusta o no nos gusta el remo, por lo menos probarlo. Hay muchos clubs de remo en toda España y seguro que cualquier mujer que vaya, como hemos ido nosotras, va a tener las puertas abiertas para poder probarlo. Pues muy bien, Cecilia. Muchísimas gracias por estar con Gracias a nosotros hoy. Y me quedo con esa frase de que no están solas. No estamos solos, no estamos solas. Estamos, Solas, claro que sí, no muy estamos solas. Además es que esto hay que hacer más programas como este, es decir, tenemos que volver hay que hacer reconexiones, ¿no? Porque de verdad que es lo que realmente nos hace compartir sensaciones y saber que estamos, que es que no podemos estar solos. Lo único que yo sí que sé es que no podemos lucharlo solos, nunca podemos luchar nada solos, porque necesitamos el apoyo de todos. Las personas que también son enfermos o que en un momento determinado pues van a padecer la enfermedad, y
todo el personal que nos va a ayudar y, por supuesto, toda la sociedad que tiene que involucrarse para saber que lo ganamos, la batalla la ganamos, pues la ganamos todos juntos. Ay, Sí, no yo sé también he ahora perdido un si momento la estás así, conexión. Cecilia. Ahora sí, te oigo perfectamente. Está como Pues perdido. nada, yo encantada y Yo creo que cuando podemos queráis estar repetimos. teniendo, vamos, repetimos otro día, porque es que aquí Perfecto. de positividad que esto no hay que perderlo. Así No, no, no. que muchísimas gracias por todo, Cecilia. Gracias a vosotros, a vosotros. Gracias. Un besito muy Un grande. abrazo muy grande. Adiós. 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 Bueno, pues ya está el directo de hoy con Cecilia y nada, y deciros que seáis muy, muy, muy felices.